¿sí? Bien. Ahora, para arrancar, lo más básico pero necesario es, Jaime, comentar un poco de por qué una franquicia puede ser una buena opción para emigrar en el 2024. Bien. Y antes de explicar eso, o sea, como dije, voy a explicar unos temas muy de principiantes y, y voy a explicar un poco sobre qué es la visa de inversionista, un poco y cómo las franquicias ayudan en todo eso. No me quiero meter tan a detalle en todo eso, pero sí lo quiero explicar para los que sean principiantes. Existe una visa en Estados Unidos llamada la visa E2, que es con la que más trabajamos, que es con la que más trabajan nuestros clientes, y esta visa te permite invertir en una franquicia y vivir en Estados Unidos legalmente con tu familia, ¿ok? Al Una de las personas, o sea, uno de los adultos, o sea, normalmente cónyuges, eh, que aplique a esta visa, toda la familia entra dentro de esta visa, ¿ok? Entonces, es una visa en donde entran toda la familia, ¿ok? O sea, no nada más es el aplicante como la visa de turista, o sea, en la visa de turista nada más aplica uno y a ese le dan la visa. En la visa de E2 es toda la familia. ¿Qué es toda la familia? Va a ser el titular, o sea, el inversionista, cónyuge e hijos menores de 21 años que no estén casados. Todas esas personas, con que el titular esté aprobado, todos van a estar aprobados. Ahora, esta visa es solamente para personas que son de países con tratados de libre comercio con Estados Unidos. Algunos de esos países van a ser Colombia, México, Honduras, Argentina, casi todos Chile. los países de la Unión Europea. Em, pero no todos los países de Latinoamérica. Por ejemplo, Perú no va a estar en esa lista, Bolivia no va a estar en esa lista, em, no sé qué Venezuela, otro, Ecuador. Venezuela, Ecuador, esos son algunos países que no están en tratados de visa de dos. Sin embargo, sí existen otras alternativas, solamente no van a calificar para esa visa específicamente. Hay otras alternativas un poquito más complejas, pero existen otras avenidas, ¿sí? Entonces, eso es un poquito sobre como que la base. Ahora, la franquicia, ¿por qué es una buena avenida para invertir y vivir aquí en Estados Unidos? Y es, de hecho, el vehículo que más personas están usando para tramitar una visa de dos. Es que aquí en Estados Unidos las franquicias están muy reguladas, ¿sí? O sea, las franquicias van a estar reguladas por el mismo gobierno norteamericano, a diferencia de nuestros países donde no hay mucha regulación y se puede prestar mucho a fraude o se puede prestar mucho en nuestros países. La industria de las franquicias no es tan popular como lo es en Estados Unidos, ¿ok? En Estados Unidos hay más de 700,000 franquicias operando en Estados Unidos. O sea, hay más de 700,000 operaciones en Estados Unidos actualmente, más de eso. Y hay más de 7,000 marcas en todo Estados Unidos, ¿sí? O sea, hay más de 7,000 distintas franquicias en las cuales a lo mejor podrías invertir. Entonces, aquí en Estados Unidos es una industria muy grande, muy regulada. La regulación abre a proteger a los consumidores, a los inversionistas, a los emprendedores. Lo que pasa muchas veces, especialmente cuando eres extranjero, es que no sabes qué leyes o cómo analizar una franquicia bien aquí en Estados Unidos. Si la mayoría de ustedes les pregunto ahorita, ¿cómo analizarías una franquicia? Tú me dirías, no, pues, la rentabilidad y te irías por la parte de los números, pero de hecho esa es una de las cuestiones más equivocadas de cómo puedes buscar una franquicia aquí en Estados Unidos. Es un componente importante, pero no iniciarías por ahí, ¿verdad? ¿Cómo sé esto? Hemos ayudado a cientos de personas a invertir en franquicias aquí en Estados Unidos. La franquicia también te va a dar soporte operativo. Tú como vienes de México, Argentina, Colombia y todo, sabes hacer negocio en tu país, pero hacer negocios en Estados Unidos es muy diferente, ¿sí? Por ejemplo, en nuestros países el marketing no es algo que a lo mejor usamos tan comúnmente en nuestros negocios, pero aquí en Estados Unidos, para ser competitivo en cualquier pyme, tiene que tener una estrategia de marketing, ¿sí? Las franquicias te van a dar todo ese marketing, te van a ayudar en contratar gente, te van a ayudar, te van a dar manuales de operar, te van a dar manuales de cómo vender, literalmente, un paso a paso de cómo vender X producto. Te van a dar las franquicias, los proveedores, dependiendo del tipo de franquicia, ¿sí? Entonces, hay muchos beneficios
al adquirir una franquicia aquí en Estados Unidos. Y no digo que todo sea de color de rosa comprar una franquicia, ¿verdad? Hay ciertas cuestiones que hay que analizar, ¿verdad? Hay que analizar los royalties, lo que te cobran las franquicias, ¿verdad? Hay que analizar también qué, tan, qué tanta flexibilidad te da una franquicia. Hay franquicias que son más estrictas, hay franquicias que son más flexibles. Entonces, para no expander mucho más en la pregunta que me hizo Abril, estos son algunos de las ventajas que tiene invertir en una franquicia aquí en Estados Unidos para cuestiones de visa de inversionista. Bien. Algo que me gustaría agregar ahí es que, a ver, nosotros no consideramos que la franquicia en todas las circunstancias y bajo todos los escenarios sea el mejor modelo de negocios posible, pero muchas veces la franquicia se posiciona como una opción superadora en una coyuntura dada, que es cuando ustedes están poniendo dinero, patrimonio a riesgo para aplicar a una visa de dos. Y la visa, que es el instrumento que les permite a ustedes estar legalmente en Estados Unidos, va a continuar existiendo siempre y cuando haya un negocio que justamente dé los resultados económicos que debe de dar. Algo que ustedes que están iniciando en esta búsqueda de intentar entender y de buscar proyectar este tipo de, justamente de proyectos, algo que nosotros recomendamos mucho es que entiendan cuál es el objetivo final, porque muchas veces la franquicia no es el objetivo final, pero es un buen medio para lograr eso. Ejemplo puntual, este 2024, durante este primer mes de enero, muchos de los clientes con los que nosotros trabajamos nos comentan que el objetivo final es en unos 10 o 15 años tener una green card. Entonces, la visa de dos en realidad es un paso intermedio para un objetivo último, ¿bien? Entonces, un buen ejercicio que pueden arrancar a hacer es entender cuál es ese objetivo último que ustedes tienen, porque en conjunto con tu asesor de inversiones y tu abogado es algo que se puede ir traccionando, ¿bien? Ahora, ya explicamos, ya hablamos de las cuestiones más básicas y por ahí más comunes. Me gustaría saber, Jaime, la opinión que tenés en este 2024 en cuanto a franquicias, inversión e inflación en Estados Unidos, porque aquellos que no sé si están todos de acuerdo, pero, o al tanto, pero Estados Unidos está atravesando por un proceso inflacionario y por supuesto que eso repercute en las franquicias. Claro. Sí, digo, y ese proceso de inflación que hemos visto desde la pandemia no es nada más en Estados Unidos, sino es un fenómeno global de los mismos gobiernos que estuvieron dando dinero, estuvieron imprimiendo dinero, ¿verdad? Como decimos, pero realmente lo que ha ocasionado eso es que todo es más caro, ¿verdad? O sea, todo antes del 2020 es mucho más caro, propiedades, comida, rentas, todo. ¿Qué causa eso? ¿Verdad? ¿Cuál es la consecuencia de eso en el 2024? Es que nosotros veíamos, o sea, entre el 2020 y el 2023, todavía en el 2023, nosotros todavía veíamos que $100,000, $120,000 era una inversión buena, ¿verdad? O sea, te cubría mucho. Pero ahora 100, $120,000 cada vez te compra menos. Por la misma costo, todo es más caro, la renta es más cara, los empleados son más caros. Entonces, por lo mismo, hemos visto esa tendencia en donde normalmente se va a ocupar más dinero, porque sé que muchos abogados de inmigración hablan mucho sobre, sí, $100,000 es un buen número, pero los abogados nada más se enfocan en la tramitología, ¿sí? Yo me estoy enfocando no nada más en la tramitología, sino mis puntos de vista también son puntos de vista económicos y teniendo negocios aquí, porque muchos abogados, te digo, se van a enfocar en la aprobación de la visa, que es muy importante, pero si no tienes un negocio rentable, pues no importa, o sea, no importa que tengas la visa aprobada, ¿sí? Si no tienes un negocio rentable o no te da los números, no importa porque vas a quebrar ese negocio, ¿sí? Entonces yo lo estoy hablando, yo lo estoy viendo de un punto de vista, agarrando todos los componentes, el migratorio, el económico, el de emprendimiento, y lo importante que quiero remarcar es que ahorita estamos viendo que 100, $120,000 no está siendo una cantidad buena para adquirir una buena franquicia. Entonces a lo mejor me dices, bueno, Jaime, ¿cuál es esa nueva cantidad? Yo te diría que esos nuevos números, donde vemos más oportunidades de negocio, estamos hablando como entre 150 $180,000, es donde va a ser un mejor número. Y no es que si tienes 120 no se va a poder. No, tenemos clientes incluso este año que están invirtiendo menos de $120,000 inicialmente
Pero ¿qué es lo que pasa? Va a haber menos opciones para ti, tu inversionista, tu emprendedor, donde a lo mejor cuando antes 120, $150,000 podía haber a lo mejor como 80 opciones de franquicias. Ahorita estamos hablando de que son un poco más de una docena de franquicias que van a estar en ese rango de 100, 120. Entonces, a nosotros nos gusta que nuestros clientes tengan un poco más de inversión, no por ninguna cuestión mía o personal, sino porque quiero que tengas más de 12 o 15 opciones, quiero que tengas 100 opciones, ¿verdad? No Ahora, sé si algo quieras también agregar algo importante, sí. de lo que hemos visto este año, ¿no? En relación a lo que hemos visto este año, yo creo que las franquicias que siguen manteniendo cierto, o sea, menos de 120, también digo, son de 10 a 12 y están muchas vinculadas a algunos servicios profesionales y algunas vinculadas más bien a la remodelación, como por ejemplo la parte de pintura, que sigue siendo bastante económica. Hay algunas franquicias de limpieza que todavía no superan los $150,000. Hay algunas franquicias de seguros, como Stage Insurance, que está por debajo de los $100,000. Pero digo, algo que también me gustaría mencionar es que nosotros siempre le recomendamos a los clientes que puedan armar ciertos presupuestos. Esto que dice Jaime, muchas veces los abogados se concentran únicamente en el negocio para la tramitación de la visa de dos, pero en términos generales nuestros clientes tienen que considerar tres presupuestos, o sea, uno más además de la inversión, que es básicamente el mantenimiento de la familia en Estados Unidos. Nosotros no tenemos muchos clientes que emigren solos. Emigra esposa, hijos, y hay que considerar la escuela, la casa, el súper, alquiler, los carros, etcétera, etcétera. Entonces, mi recomendación sería que cuando ustedes se sienten a hacer presupuestos, tanto de vida como los presupuestos burocráticos, que implica todo el papelerío que hay que hacer para esto, puedan considerar que existe un proceso inflacionario en Estados Unidos y reajusten esos gastos. La verdad es que lo que nosotros queremos evitar es, uno, que se descapitalicen, dos, que los negocios no sean rentables y tres, que enfrenten ciertas situaciones económicas que no son agradables para pasar en familia, sobre todo cuando hay niños pequeños en un país que no conoces. Porque en tu país de origen probablemente tenés una red de alianzas o contactos o podés moverte de distinta manera, pero en Estados Unidos emigrás solo. Entonces, esas cuestiones son importantísimas para que puedan tenerlas en cuenta a la hora de que armen los presupuestos. ¿Bien? Ahora, sí me gustaría conversar un poco sobre franquicias que estuviste viendo este 2024 que están adquiriendo nuestros clientes. O sea, las franquicias que más se están moviendo durante este primer mes de enero en este año. Ujú. Sí, pues te diría que mucho también servicios profesionales que tú mencionaste, o sea, seguros, franquicias de seguros, también los más fuertes siempre ha sido todo lo que es el tema de remodelación, ¿verdad? Porque muchos no requieren un local comercial, no se requiere mucha gente para iniciar y pues suelen ser modelos como un poco sencillos en cuestión a operativos para iniciar el negocio, ¿sí? Entonces, yo te diría que remodelación, servicios profesionales, o sea, remodelación, los que nos siguen y han visto nuestros videos y ellos saben que a mí me gustan mucho las franquicias de remodelación, construcción, servicios al hogar, todo eso sigue siendo bastante tendencia. Servicios profesionales también están dando en tendencia porque suelen estar también en cuestión de un rango de inversión un poquito más bajo, ¿sí? Bien. Em, y también diría que están entrando como franquicias muy buenas médicas, o sea, cuidado de ancianos. Sí. Igual eso lo venimos viendo en el 2023, para todos aquellos que, a ver, en el 2023 arrancamos a ver una tendencia muy importante en franquicias de médicas o de cuidados médicos no invasivos, o sea, son cuidados más soft, sobre todo vinculados a la población de adultos mayores. Sabemos que no es una industria para todo el mundo, que no es una industria elegante de alguna manera, pero son franquicias también de 160, 170, 180 con muy buenos números y que pueden funcionar súper bien. Ahora, no sé si está bien esta pregunta, pero sí me gustaría consultarte qué Ujú, franquicia, porque nosotros cuando arranca el año siempre volvemos a analizar los portfolios de nuestras franquicias. ¿Qué franquicia tenés como entre ceja y ceja?
¿Qué franquicia le estás prestando atención en este momento? O sea, si me preguntas una franquicia en específico, te digo, estoy viendo un poco más tendencias en áreas como nichos médicos que no requieren muchas regulaciones. Por ejemplo, está la franquicia de que se llama Game Day, que es Mm, de disfunción eréctil, o sea, son tratamientos de disfunción eréctil y también de de eh, testosterona y tratamiento tratamientos. de testosterona, así es, se me fue la palabra. Son tratamientos de testosterona y lo que está muy interesante es que el rango de inversión es bastante bajo en ese tipo de franquicias y tienen muy buenos rendimientos y son de las primeras franquicias en el mercado. O sea, normalmente cuando vemos como una franquicia que entra en el mercado con algo muy diferente y que está funcionando, estas franquicias se van como agua. O Sí, sea, estoy hablando de que crecen 100 territorios en menos de un año. sí. El otro día estuvimos analizando eso con un cliente, les está yendo tan bien que durante el primer trimestre del 2024 decidieron cerrar por la cantidad de flujos que tienen. O sea, no la pudimos terminar de analizar porque no aceptan personas durante el primer trimestre del 2024. Sí, sí. Les está yendo Entonces, súper bien a ellos, sí. sí, o sea, hay buenas franquicias que están creciendo muy rápido y eso son buenas oportunidades de entrar. Hay que también saber cuándo entrar a las franquicias. Muchas veces la gente cuando piensa en franquicias, piensa en McDonald's, piensa en Subway. Esa es la naturaleza de la mayoría de las personas cuando piensan en franquicias, pero realmente son solamente dos marcas que probablemente ya no sea muy buena idea invertir actualmente en el 2024. Esas marcas fueron muy buenas para invertir en los noventas, en los ochentas, ¿verdad? Todo es también cuestión de timing, ¿sí? Entonces, no es nada más qué franquicia, sino en qué momento de la franquicia, en qué nivel de madurez de la franquicia. Todas las franquicias tienen diferentes niveles de madurez. Y hay que entender como tu perfil, en qué nivel de madurez entra. Y parte de lo que hacemos en nuestro proceso de Interlink, de hecho, es hacemos exámenes psicométricos especializados a franquicias y lo que nos dicen es cuál es ese tamaño de franquicia donde esa persona, ese inversionista emprendedor va a encajar mejor. ¿Por qué? Porque hay emprendedores, hay inversionistas que quieren un cuadro, quieren nada más que les digan A, B, C y ya, no pienses más, nada más opera esto y consigue estos resultados. Y hay gente, o sea, hay emprendedores e inversionistas que están buscando flexibilidad y hay franquicias que te van a dar eso, ¿verdad? Mucha gente piensa que la franquicia es muy cuadrada, pero la realidad es que no es así, hay un poquito de todo. Entonces, parte de lo que hacemos en nuestro proceso con nuestros clientes es tratar de empatar esas franquicias, que tú estás buscando flexibilidad en tu negocio, la franquicia te puede dar esa flexibilidad. Sí, digo, y algo también agregando un poquito a lo que vos mencionaste. Justamente lo que hacemos nosotros es entender esas tendencias de crecimiento, no es que el cliente lo tiene que entender, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a principio de año lo que hacemos es analizar aquellas franquicias que sabemos que van a ir creciendo bien y que por distintos indicadores sabemos que están madurando de una manera correcta, y presentárselas al cliente justamente antes que exploten en el buen sentido, digo, que se colapsen los mercados, que no haya más territorio. Incluso nos pasó con, por ahí esto más del año pasado, pero con una franquicia de pintura particular que a nosotros nos gustaba muchísimo. En el 2023 tenía 30 unidades y ahora ya salió la información de que durante este año vendieron 175 unidades. Entonces, 175 territorios sería para aquellas personas que por ahí no están tan al tanto. Entonces hay 175 dueños nuevos, ¿sí? Y los clientes que ingresaron a esa franquicia, digo, ingresaron en el momento correcto en el que deberían haber ingresado. Claro, Bien. no, sí, el timing es súper importante y es una cuestión de todo. Y la razón que nosotros existimos y es para ayudar a la gente a entender todo esto, ¿verdad? Porque es imposible que un individuo entienda qué franquicias, o sea, que no esté metido en la industria, pero un individuo que sepa qué franquicias están siendo muy buenas, qué franquicias a lo mejor no están siendo buenas, que a lo mejor fueron buenas el año pasado, pero este año no son, ¿verdad? Entonces siempre está cambiando el mundo de las franquicias, o sea, como les digo, hay más de 7,000 marcas operando en Estados Unidos y para que entiendan qué tan grande es la industria de las franquicias aquí en Estados Unidos. El output económico, que normalmente todos conocemos como el PIB, de la industria de las franquicias en Estados Unidos
es más grande que el PIB de Colombia y que de Argentina. ¿Sí? O sea, es el output económico que tiene la industria de las franquicias aquí en Estados Unidos produce más que estos países, estos dos países que estoy dando de ejemplo, pero tiene un output económico mucho más grande de esto. O sea, tiene un PIB mucho más superior a estos dos países. O sea, así de grande es la industria de las franquicias. O sea, y hay ¿Se le habrá cortado internet? Sí, se ve que se le cortó ahora. No Bien. sé bien qué estaba explicando. Bien. No, bueno, pero siguiendo lo que comentaba Jaime, digo que justamente él menciona que son estas 7.000 marcas nuevas que se lanzan todos los años y que justamente en conjunto con la actividad económica de las franquicias representan el Producto Bruto Interno de Argentina y de Colombia juntos, solo las franquicias en Estados Unidos, ¿sí? Ahora, otra de las cuestiones que nosotros queríamos mencionar o que queríamos conversar con ustedes eran sobre aquellas industrias que consideramos o que más atención le vamos a prestar durante este 2024. Durante el 2023, muchos de nuestros clientes estaban preocupados por la recesión que atravesaba Estados Unidos. En realidad, gran parte de los países del mundo, pero fundamentalmente Estados Unidos, porque ellos querían y buscaban invertir en dicho país. Y justamente durante el 2023 nos enfocamos muchísimo en industrias esenciales, que son aquellas industrias que van a funcionar bien pese a que haya pandemias, pese a que haya inflación, recesión, etcétera, etcétera. Ahora, durante el 2024 lo que vemos es que los clientes no están tan atosigados de alguna manera o con tanto temor o cierto miedo a la recesión, y eso hace que justamente se abran los abanicos para empezar a explorar otros tipos de industrias. Y queríamos hablar sobre cuáles son estos tipos de industrias que están actualmente explorando nuestros clientes. De las industrias que a nosotros más nos gustan y de las industrias que más clientes se interesan, la verdad, tiene que ver con, algunas ya las mencionamos, el tema de pintura y remodelación de pisos. Tenemos un montón de clientes interesados en estas industrias, tanto en Florida como en Texas. Esto es algo que nosotros venimos viendo ya hace como 3 o 4 años y puede ser muy interesante para ustedes porque son industrias de baja inversión, estoy hablando de menos de $200.000, con un retorno a la inversión en poco tiempo, es decir, de un año y medio a 2 años, tienen cash flow rápido y esto es importantísimo. Y esto también es algo que hablamos muchísimo en el curso que nosotros tenemos, porque si hay algo importante a considerar en estos procesos, es justamente el punto de equilibrio de la franquicia que vos vayas a elegir. Porque lo que tenés que calcular es justamente cuánta plata necesita tu familia para mantenerse en Estados Unidos durante ese lapso que la franquicia todavía no está produciendo. Como cualquier negocio, tiene una curva de aprendizaje natural, y las franquicias, por más que sea la mejor franquicia del mundo, no es que vos la pusiste y al día siguiente te puedes mantener de eso. Entonces, uno de los cálculos, o por lo menos con lo que yo más quemo la cabeza a mis clientes, es que puedan tener buena noción de la necesidad de cash flow, ¿sí? Paren que Eduardo dice, van a hablar cómo se hace para aplicar a la visa de dos. Eduardo, ¿qué pregunta en concreto tenés en relación a la aplicación de la visa de dos? Eh, Obviamente nosotros siempre alentamos a que puedan hablar con ciertos abogados. En el caso de que no tengan abogados de confianza, pueden consultarnos a nosotros podemos referirlos con ciertas personas, con ciertos profesionales. Pero me gustaría que me comentes específicamente porque el proceso de visa 2 es larguísimo, entonces, ¿qué parte puntual te gustaría saber o conocer un poquito más? Y otra de las industrias que también estamos viendo muchísimo son industrias vinculadas incluso a el área de deportes, ¿sí? Tenemos un montón de clientes, sobre todo en Florida, que están interesados en franquicias vinculadas a deporte. Yo como argentina pienso que es porque están todos con el fútbol en Estados Unidos, ahora en Miami. Y es una industria que puede funcionar muy bien para aquellas personas que tienen ciertas experiencias justamente tienen interés en esta clase de franquicias. Hola de nuevo. Oye, se me desconectó. No sé en qué parte se me desconectó exactamente, pero
No, no, no. Estábamos hablando de las industrias que por ahí estamos viendo que hay más movimiento con nuestros clientes durante este primer momento del año. Y Eduardo recién hizo una pregunta y dice, pensé que ustedes también se dedicaban a los papeles, ahora me doy cuenta que solo ofrecen los negocios. Sí, Eduardo, nosotros no somos abogados migratorios, ¿sí? Te podemos referir con abogados migratorios, con contadores, con realtors, pero nosotros nos dedicamos específicamente a la parte de negocios dentro de la visa de dos. ¿Ya? Igualmente, si tenés alguna consulta o alguna pregunta, digo, Jaime tiene como 5 años de experiencia tramitando visas E2, así que él te puede responder con muchísimo conocimiento. Claro, o sea, aparte de lo que hemos integrado en Interlink ha sido acompañar al cliente tanto en el proceso de inmigración como en el proceso de adquisición de negocio. Entonces hemos juntado como que esas dos partes y ayudamos a todas las personas en todo ese proceso. O sea, les decimos, hey, ya tienes que hablar con el abogado, ya tienes que abrir la cuenta de banco en este momento. Entonces, hemos juntado como que el aspecto del negocio y la parte migratoria como que en un solo proceso y sí trabajamos en conjunto con muchos abogados, o sea, todos los abogados con los que trabajamos en conjunto para traer la aprobación de la visa y también que sea un negocio rentable, ¿sí? Entonces, lo bueno de tener una experiencia, de yo haber tramitado visas de inversionistas, es que entiendo todos los componentes que sé que necesitan saber, pero también estoy juntando todo lo que también sé que tienen que saber que los abogados no manejan, que es todo el aspecto de qué negocio escoger, en qué ciudad. Nosotros hacemos estudios de mercado en nuestro proceso, hacemos estudios de mercado de todos los negocios, de todas las franquicias en esa ubicación específica. Entonces medimos qué tan viable es esa oportunidad de franquicia que tú estás queriendo poner en Miami, en Houston, en Dallas. Trabajamos en los 50 estados, entonces eh, no hay, no hay ningún problema en dónde quieras poner el negocio y te vamos a ayudar con todo eso. Y creo Algo que también gran... para Ujú. No, no, Digo, no, algo no. también para mencionar es que, digo, más allá del abogado y del asesor de inversiones, vas a necesitar un grupo de profesionales de distintas disciplinas y todos tienen que tener cierta sinergia en cómo trabajan, porque todos tienen que estar enfocados a justamente tu proyecto, ¿sí? Incluso dentro del curso que Candy estuvo preguntando también por los mensajes, justamente lo que les mostramos y les enseñamos es cómo buscar este tipo de profesionales, cómo calcular esos costos, porque sí representa un presupuesto importante para todo el papelerío que hay que hacer. ¿Vean? Ahí tenemos una pregunta de Juan Antonio Vanegas, que dice, cuando ustedes dicen que una inversión sustancial es de $120.000 hacia arriba para tener la visa de inversionista, ¿eso incluye abogados o esto es solamente el costo de la franquicia como tal? Buena pregunta. ¿Le querés Sí, responder? sí. Mira, normalmente cuando estamos hablando en nuestra comunicación, muchas veces mencionamos 120, $150.000. Aquí estamos nada más hablando del negocio en sí, ¿ok? Ahora, todos los otros gastos que conlleva hacer este proyecto, que el abogado de inmigración, que el contador, que el abogado corporativo, que el plan de negocios, que el consultor, todo eso normalmente nosotros estimamos adicionale unos 10,000 a $20,000 en todo ese proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente en promedio, ahorita lo que estamos viendo es un abogado de inmigración promedio va a estar entre 6,000 a $10,000 por manejar, por hacerte toda la tramitología de una visa inversionista. O sea, eso es nada más el abogado lo que te está cobrando. ¿Sí? Esos 120, 150 es comprar la franquicia, montar el negocio. O sea, si necesitas mesas para ese negocio, las mesas, si necesitas un local, el local, ¿verdad? Entonces, no nada más estamos hablando de la cuota de la franquicia, sino lo que sea que ese negocio necesite para empezar y también 3 meses de costos operativos. Entonces, en esos 120 estamos incluyendo esas tres cosas, no tanto el abogado solamente. Bien. Juan Serrano lo que dice es cuál es el presupuesto que en su experiencia se precisa para mantener una familia eh, y por cuántos meses en promedio. Y ahí paréntesis importante. Nosotros en breve vamos a lanzar uno de nuestros cursos. Son cursos súper exclusivos, como tope máximo aceptamos a 8 o 10 familias. Hay un módulo, que es el módulo 6 que hablamos específicamente
de cómo calcular todos estos presupuestos porque son importantes, o sea, es tan o más importante que incluso el negocio de la visa, porque genuinamente te estás llevando a tus hijos, a tu familia, entonces hay que tener todas estas ideas muy bien claras. Pero, Jorge, de verdad que eso va a depender un montón primero del estado y de la ciudad en la que vivas, ¿sí? No es lo mismo un presupuesto para McAllen, que está en la frontera con México, que un presupuesto para el medio de Manhattan, que siempre digo lo mismo, o si te me vas a Nueva York. Son dos realidades económicas radicalmente distintas. Ahora, sí te puedo responder dos cuestiones. Nosotros en nuestra página web, que incluso lo podemos buscar ahora, te pasamos los links, tenemos justamente blogs sobre cómo hacer un presupuesto familiar. Y hay un ejercicio que tiene distintos conceptos que vos podés amoldarlo a tu medida, personalizarlo, ¿bien? Y en cuanto a los meses, lo que nosotros recomendamos es que como mínimo puedas contemplar 6 meses, ¿sí? Obviamente, si vos tenés capital para poder sustentar a tu familia de 6 a 12 meses, lo que va a hacer esto es que se amplíe el abanico de opciones que vos puedas ver a través de negocios. Nosotros tenemos un montón de clientes que nos dicen, mira que yo únicamente tengo para mantener a mi familia 6 meses, entonces lo que hacemos es enfocarnos en franquicias que tengan flujo de efectivo positivo rápido, ¿bien? Yo no te puedo presentar una franquicia que vos empieces a ver cash flow positivo en el mes número 12, porque hay 6 meses que te me descapitalizas en el medio, ¿sí? Entonces, todas esas cuestiones tenemos que conversarlas muchísimo antes de presentar cualquier franquicia o negocio. Pero es una excelente pregunta, ¿sí? Y Sí, Camila te va a mandar los links de los blogs para que puedas leerlos. sí, o sea, y un número conservador también, Jorge, para que te des una idea, o sea, para darte una respuesta como que más concreta, en promedio estamos viendo que recomendamos para una familia de 4 personas, o sea, pareja, 2 hijos, más o menos va a ser entre 40,000 a 60,000 dólares, pero 100%, o sea, depende mucho de qué parte de Estados Unidos estás yendo. O sea, cada estado es casi como un país por su propia cuenta. Entonces, em, toma eso en cuenta, ¿verdad? Todo va a depender de la industria. O sea, hay industrias que tienen un flujo de efectivo rápido y hay industrias que tienen un flujo de efectivo lento. Entonces, en nuestro proceso con nuestros clientes, nosotros les decimos, mira, necesitas flujo de efectivo rápido, estas son las industrias que te lo van a dar. Incluso tocamos un poco en nuestro curso todo eso, como que cuáles son esas industrias, pero en el curso es un poco superficial, ¿no? O sea, no nos metemos tanto a detalle como nos metemos ya en un proceso formal, porque en el proceso formal ya es uno a uno y estamos atendiendo tu necesidad exacta, ¿verdad? En reuniones que van a durar varias semanas. Ahora, en el curso sí lo vemos superficialmente, pero estamos hablando de 8 o 10 familias, entonces no podemos profundizar tanto en todo eso, ¿no? Bien. Flor Maldonado tiene una pregunta que a mí me encanta porque ella quiere entender básicamente todo el proceso. Lo que dice es, ¿me podrían describir en forma general los pasos que implica el proceso de franquicias? Es decir, ¿qué se hace primero? Escoger la franquicia, ver el tema de las visas, qué consultores adicionales se requieren y cuál es el servicio específico de ustedes. También, ¿cuánto tiempo requiere el proceso? Sí. Mira, Por es una favor. pregunta un poquito cargada em, y lo voy a tratar de responder lo más general que pueda, ¿sí? El proceso que nosotros tenemos estructurado con nuestros clientes en promedio, siendo extranjeros, va a tardar entre, te diría, 3 a 4 meses, asumiendo que ya hay liquidez, ¿sí? Em, no sé si también Abril quiere agregar ahorita un poco, pero en promedio es lo que vemos, lo que el cliente se tarda en crear la empresa en Estados Unidos, mover el dinero a Estados Unidos, abrir el negocio en Estados Unidos, escoger la franquicia, hacer el due diligence de la franquicia. Entonces, eso es lo que está pasando en esos 3, 4 meses. Y al mismo tiempo nosotros lo estamos llevando de la mano en la parte migratoria, ¿no? Le decimos, oye, ya necesitas hablar con el abogado de migración, ya necesitas hacer esto, ya necesitas abrir la cuenta de banco, te vamos a pasar este contacto de este banco que te puede abrir la cuenta de una forma remota. Entonces, te digo, es un proceso donde los ayudamos a escoger el negocio para que así puedan invertir y vivir aquí en Estados Unidos. Sí. El proceso, porque aquí estás poniendo de que qué se hace primero, escoger la franquicia, ver el tema de visas. Se hace todo un poco
al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, cuando nos contratas para un proceso con Interlink, nosotros te ayudamos con todo a la misma vez y te vamos llevando de la mano, ¿sí? Entonces, si quieres tener una reunión uno a uno y ver si ya estás a tiempo para iniciar el proceso, podemos programar una reunión uno a uno si ya estás lista, ¿sí? También muchas veces nos contacta gente que todavía no está lista y está en ese punto de exploración. Nosotros lo recomendamos que se unan a los cursos, que entiendan un poco más. Yo no te quiero cobrar por una asesoría si todavía no estás lista. Nosotros tratamos de, mejor métete a nuestro curso, edúcate, liquídate en tu país, cosas así, pero todavía no me pagues porque todavía no estás lista para hacer lo que se tiene que hacer. Entonces, yo te diría, Flor, si quieres tener una reunión uno a uno, ya sea con Abril o conmigo, puedes programar esa reunión para ver si estás lista para empezar el proceso. Si todavía estás en una etapa muy exploratoria, muy temprana, yo te diría que la mejor avenida es iniciar uno de nuestros cursos, que de hecho vamos a lanzar ya la próxima semana, ¿no? Sí, Entonces, sí. Algo para agregar ahí, Florencia, para dejarte aunque sea una estructura mental un poco clara, es que es necesario que vos entiendas que son dos procesos distintos. Uno es la adquisición de franquicia, negocio, lo que vos quieras, y otro es el proceso de migración. El proceso de adquisición de una franquicia, un negocio, lleva el tiempo que Jaime te dice, ¿sí? Y el proceso de emigración va a depender del consulado, de los tiempos del consulado en ese momento. Si vos sos argentina, yo te voy a decir, bueno, más o menos en promedio vas a tardar de 4 a 5 meses, más o menos. Si sos colombiana, puede tardar hasta un año, salvo que hagamos otras estrategias, ¿sí? Entonces, ese proceso de migración es muy difícil calcularle el tiempo porque además internamente los consulados van modificando también esos flujos de trabajo y eso se va reflejado en la cantidad de tiempo que a vos te tardas a sacar una entrevista. Ahora, dentro del proceso de franquicias, es importante que vos sepas que lo primero que hay que hacer es un perfil. Nosotros necesitamos entender un montón de cuestiones tuyas, profesionales, laborales, personales, familiares, económicas, objetivos que vos tengas a largo plazo, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos es la presentación hacemos un perfil, presentamos franquicias, se los explicamos, les desglosamos el modelo y literalmente los agarramos de la mano y los llevamos hasta que adquieran esa franquicia. ¿Cuándo es que vos pasás con tu abogado? ¿Cuándo pasás a la segunda etapa? Necesitas 4 checks mentales en tu cabeza ya hechos. Primero, conformar una LLC. Una LLC es como una especie de sociedad anónima en nuestros países, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu visa va a estar atada a esa LLC. Segundo paso importante, abrir una cuenta bancaria comercial que responda a esa LLC. De esa cuenta bancaria comercial vas a hacer la gran inversión. Ahí vas a empezar a invertir. Vas a necesitar, en el caso de que sean las franquicias, un franchise agreement firmado, es decir, adquirir una franquicia, es decir, esta franquicia es mía, yo firmé los documentos, está mi nombre, ¿bien? Y un plan de negocios. Una vez que vos tenés esos 4 checks, entra en juego tu abogado. El abogado lo que va a hacer es armar tu carpeta y presentarla en el consulado. Ahí tenemos un lapso de tiempo que es muy difícil de calcular, sobre todo porque no sé cuándo querés arrancar el proceso, entonces me es más difícil calcular los tiempos. Cuando el abogado te dice, check, ya está la entrevista, vas, haces la entrevista y en 2 semanas te llega la visa por DHL. Todo esto de manera muy macro porque en 2 párrafos hay que resumir un proceso de un año, pero esa es más o menos la manera en la cual funcionan este tipo de procesos, ¿sí? Si tenés alguna duda, por favor escribinos, porque por ahí te perdimos más de lo que te explicamos. sí, sí, o sea, depende, sabemos que depende un poco del nivel de entendimiento de estos procesos, porque sé que hay muchos de ustedes que se la han pasado viendo YouTube, que nos vieron en Instagram, y hay gente que, te digo, sabemos que tiene mucho conocimiento de este proceso, y hay mucha gente que tiene muy poco conocimiento. Entonces puede que esta explicación te haya mareado, y en el curso explicamos todo muy a detalle, con visuales, con ejemplos, y puede ayudar un poco más a entender. Por eso es que usamos este curso como una puerta para que entiendan si este proyecto es para ustedes o no, ¿verdad? Porque sé que Sí. hay muchas cosas que ustedes tienen que entender antes de tomar una decisión muy grande de invertir 150,000, $200,000. Entonces hemos hecho este curso que te va a costar $100, pero te va a explicar todo tal cual como es, las cosas negativas, positivas, cuánto dinero necesitas, cómo planear este tipo de proyecto, cuáles son esos
ciudades, estados y estrategias de cómo comprar franquicias aquí en Estados Unidos. Otra pregunta es, bueno, Bolívar Arias, ¿cuál es el contenido que abarca el curso y dónde puedo conseguir información? Bolívar, Sol te va a estar contactando, Sol Orbe, que forma parte de nuestro equipo, te va a estar contactando en breve para poder brindarte mayor información. Pero en términos generales, Jaime, no sé si podés compartir Sí. pantalla para Sí, presentar ahorita el... al final del webinar vamos a compartir pantalla y les vamos a enseñar qué es lo que cubre este curso, qué tan largo es, cuánto cuesta y todos los detalles, ¿no? Bien, ahora tengo dos preguntas que me gustan mucho porque son de industria. Candy pregunta si recomiendan franquicias de IT y después tengo una pregunta de William, el chico que estaba en Canadá, y se recomiendan franquicias de limpieza comercial. ¿Es verdad que algunas dan clientes desde el inicio? Ok, bueno, pues vamos a contestar la pregunta de Cady, que si recomendamos franquicias de IT. Hay buenas franquicias de IT. Yo te diría, si tienes un background de IT, tienes interés de IT, podría ser una buena industria para ti. Hay franquicias que de este rubro que van a empezar como entre 120 a $200,000, dependiendo un poco en ubicación, qué franquicia, etcétera. Pero más o menos van a iniciar a partir de ahí. Y pueden ser buenas. No sé si quieres agregar algo más a esa respuesta. Sí, en realidad también que sepas que hay distintos subrubros, porque una cosa es, a ver, no sé bien a qué te haces referencia con IT, pero por ejemplo, hay franquicias que están especializadas como en la parte más de brindar soluciones de marketing. Hay franquicias que se dedican a brindar soluciones IT a pymes, o sea, a pequeñas y medianas empresas. Hay franquicias que se dedican a la venta de productos vinculados al mundo IT. Hay una franquicia que a mí me gusta mucho que se llama Tequi, porque tiene distintos tipos de modelos. Y por ejemplo, esa franquicia tiene contratos nacionales firmados con Walmart. Entonces, podés abrir locales dentro de los Walmart y dentro de los aeropuertos, que puede ser bastante interesante. Ahora, puntos a considerar, muchas de estas franquicias son de cash flow lento, ¿sí? Entonces, eso significa que necesitas tener para mantenerte mínimo 9 meses en Estados Unidos, ¿bien? Y hay franquicias que por ahí no sé si están de IT, pero que están vinculadas a como la impresión en grandes formatos, tipo los carteles grandes que ves en las carreteras, ese tipo de industrias que también puede llegar a ser interesante. ¿Bien? Ahí para que ella pone un poco. Nos estamos llenando de preguntas. Y ahí contestando la otra, la de William Charry, Sí. de franquicias de limpieza comercial. Yo te diría, tengan cuidado con esas franquicias de limpieza comercial. No todas las franquicias son buenas y hay gente que hace, o sea, he visto estafas de franquicias comerciales que realmente son como contratos de limpieza y no es como un negocio en donde muchas veces esos contratos de limpieza implican que tú hagas la limpieza. Entonces, hay muy buenas franquicias de limpieza comercial, pero sí he visto que hay muchas prácticas malas que medio Claro. estafan en usando el nombre de franquicias de limpieza comercial. Entonces, sí hay buenas, solamente estoy diciendo, tengan cuidado, pueden ser muy fructíferas, aunque dije algo negativo de eso, de esa industria, también son negocios que pueden ser muy fructíferos haciéndose de la manera correcta, pero sí he visto muchas franquicias que hacen prácticas predatorias en estas industrias. Entonces, aunque trabajemos con industrias, yo voy a ser el primero en decir que hay muchas malas prácticas dentro de la industria y también hay muy buenas. O sea, aunque está regulado y todo, hay una línea gris en donde te ofrecen cosas que no son muy rentables y como quiera están haciendo, o sea, aunque son prácticas malas, siguen siendo legales. Entonces, parte de lo que nosotros nos aseguramos es que entren en una franquicia buena. Y en el curso también les vamos a ayudar a analizar cómo se analiza una buena franquicia o cómo se analiza una mala franquicia. Mínimo los básicos de todo eso que alguien tiene que saber al adquirir un negocio aquí en Estados Unidos. Otra pregunta que de Adriana Díaz, de Guadalajara, dice, me Ujú. atraen mucho las franquicias relacionadas con la construcción, puertas, pisos, pinturas, aires acondicionados, muy buenas industrias todas las que mencionás, a nosotros nos encantan esas industrias.
¿cuántas opciones tienen para analizar y en qué ciudades son más fuertes? Opciones Eh, hay un montón para te analizar. diría que, no sé, más de 200 dentro de lo que mencionaste, Eh, de diferentes. Em, sí, o sea, hay muchas opciones, hay muchas. Dentro de esos rubros específicos. Y en cuestión a ciudades fuertes, te puedo decir que hay estados que no me gustan, que inviertan tanto que en otros, más que ciudades. Ciudades, la verdad, cualquier ciudad puede ser muy rentable, incluso territorios rurales, a veces son los que más producen, o sea, territorios donde no hay mucha densidad de población. De hecho, en algunas franquicias estamos viendo eso, porque todo mundo quiere poner una franquicia en Houston, o en Austin, o en Miami, todos, todos. ¿Y qué pasa ahí? Todos están compitiendo, se crea mucha competencia en esas ciudades donde hay mucha densidad de población y hay mucha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tu marketing te sale mucho más caro, ¿verdad? Porque cuando haces marketing y publicidad y entre más competidores haya, más cuesta tu clic. Entre más cuesta tu clic, más te cuesta conseguir clientes nuevos. Entonces, yo te diría que ciudades pequeñas o medianas pueden ser aún mejores que ciudades muy grandes como Houston, Austin, Miami, ciudades como Jacksonville. Te diría que hay estados que no me gustan mucho, California siendo uno de ellos por las regulaciones, Nueva York siendo otro por las regulaciones que también suelen ser popular. Me gusta mucho Texas porque es el que tiene, yo le llamo, tiene bueno, bonito y barato. O sea, no porque yo esté aquí, pero es muy flexible con extranjeros. O sea, es un estado que da muchas facilidades a extranjeros. Diría que es el estado que más da facilidades a extranjeros y es un estado que está creciendo muchísimo económicamente. Y hay muchas ciudades en las cuales tienes muchas opciones de ciudades muy metropolitanas con muchas opciones de cosas que hacer y estilo de vida y o sea, hay mucho que hacer en Texas. Florida también es bueno, pero lo pongo en segundo lugar de Texas, especialmente en esas industrias que me mencionas, Adriana, porque, por ejemplo, en Florida, todas las industrias que me mencionas necesitas licencias, ¿ok? Y vas a batallar un poquito en sacar esas licencias en Florida, como de construcción, remodelación, y en Texas no necesitas esas licencias. Entonces vas a tener más facilidades en Texas en general. Sí. Algo para acotar, puede que no sea que no las necesitas en Texas, puede que sí las precises, pero que en cuestión de 1 o 2 meses tengas esas licencias. En Florida lo que te requieren son 6 meses de experiencia previa para poder aplicar a uno de estos tipos de licencias. Entonces, eso hace que el inicio de tus operaciones sea más dificultoso o que en última instancia vos para poder operar tengas que contratar a alguien que tenga esa licencia y en última instancia, como dueña de un negocio, perdés cierto control, porque tu negocio puede operar porque tenés un empleado que tiene esa licencia. Yo coincido con lo que dice Jaime y agrego también una cuestión de California. Nosotros tenemos unos clientes colombianos, ellos aplicaron y compraron una franquicia de remodelación de pisos y les pedían 3 años de experiencia para poder tramitar su licencia. Entonces, digo, al final se puede resolver, hay ciertas estrategias que se pueden traccionar, pero sí son cuestiones porque esas industrias vas a requerir licencia. Entonces, más que ciudad, te diría, guíate por estados cuyas facilidades para poder conseguir esas licencias sean traccionables. Em, Después, hay otra pregunta de Enrique que nunca nos las hicieron y que me gusta mucho, Sí, ya que son dice, preguntas más avanzadas. sí, dice, tengo 2 preguntas. Bueno, una que dice, ¿qué opinan de las franquicias de servicios contables como Payroll para una ciudad mediana de Texas? ¿Y cuáles son las principales red flags a la hora de revisar el FDD? Nunca me preguntaron eso, esa última. Sí, muy buena pregunta. O sea, Enrique entiende o sea, ya está sumergido en en estos temas. Eh, Hay varios. Uno muy sencillo de ver son número de litigios y bancarrotas, artículo 3, artículo 4. Otro es uno de los muy importantes, es el artículo 19. Tiene un artículo 19, no tiene un artículo 19. El artículo 19 es opcional. El artículo 19 del FDD es el único artículo que es opcional de los 23 que existen.
Entonces, no tener uno no significa que sea un red flag, pero puede que sí, ¿sí? Hay buenas franquicias que no tienen FDD. La franquicia que yo compré no tenía artículo 19. Hay estrategias de cómo sacar esa información que nosotros te damos en el proceso de, si no viene el artículo 19, cómo extraer toda esa información. Te diría que en el artículo 20 hay otra estrategia o hay otra, es una de las más grandes, y es ver cuántos cierres está teniendo la franquicia, ¿ok? Hay una sección donde dice cuántas franquicias están cerrando al año. Entonces, eso sería, te diría de forma rápida ahorita, te puedo decir que esos son como que muchos de los que podemos ver. Y el último sería el artículo 21, ver los estados financieros del franquiciador, o sea, cómo le está yendo al franquiciador y de dónde viene el revenue del franquiciador. Si el revenue del franquiciador viene de vender franquicias, probablemente no es una buena franquicia, pero si el revenue de un franquiciador proviene de los royalties, está enfocada a sus franquiciados. Entonces, son algunos ejemplos generales que te puedo decir ahorita, Enrique, y Sí. sin perder a toda la gente que a lo mejor es medio principiante o medio en Sí, todo igualmente, esto. ahí también algo para agregar, todo es relativo a algo. Porque, por ejemplo, también te podríamos mencionar, no sé, el ítem de las demandas o de las bancarrotas. Para mí es más, de alguna manera, más fuerte o a tener más a consideración las bancarrotas que las demandas en sí mismo. Pero también si una franquicia hace 2 años que está operando y ya tiene 15 demandas, es una red flag enorme. Ahora, si la franquicia hace 50 años que está operando y tiene 2 demandas, la verdad no me mueve la brújula. Y por ahí también otra cuestión es analizar bien el franchise fee en relación, o sea, el ítem 7 en relación al ítem 12, que es la cantidad de territorio que tenés, y el royalty que menciona Jaime en relación a qué cosas te van a dar por ese royalty. ¿Sí? Por ahí es un análisis un poquito más exhaustivo, pero son cuestiones a considerar súper importantes. Bien, después, Bolívar Arias, ¿tienen conocimiento de alguna franquicia en el sector agrícola o agropecuario? Te diría que no hay muchas en sí, pero hay franquicias donde podemos encontrar, por ejemplo, la de sistemas de irrigación, ¿no? Hay franquicias de sistemas de irrigación que hemos tenido clientes que han tramitado la visa de dos, varios, en franquicias de sistemas de irrigación, que no va tanto como sistemas de irrigación más hacia la parte comercial y residencial, no tanto a la parte agropecuaria aquí en Estados Unidos. Realmente no hay mucho directamente ligado a lo agropecuario aquí en Estados Unidos. No, Em, no. Última pregunta de William, que dice si conoces el tiempo actual para el trámite de visa C2 en Canadá. sí, ahorita está entre 2 a 3 meses, no está tardando mucho. Ahí podemos, o sea, creo que eres colombiano, entonces, y como tú estás viviendo en Canadá, tú podrías aplicar en Canadá o en Colombia a ver qué es un poquito mejor. Te diría que en general, ahorita es más atractivo aplicar en Canadá que en Colombia porque es mucho más relajada la entrevista en Canadá que en Colombia. Entonces te digo, y eso es ahorita. Tal vez en 2 meses cambie mi opinión dependiendo de qué es lo que está pasando actualmente. Así que pues nada, no les queremos alargar tanto con tantas preguntas. Sé que hay muchos de ustedes con muchas preguntas y dudas muy específicas, pero sí les quería compartir los que nos estaban preguntando por lo del curso. Los que quieran tomar el curso va a iniciar el 13 de febrero. Lo estamos haciendo los lunes y los martes a partir del 13 de febrero, pero como el miércoles era San Valentín, yo dije, no creo que la gente quiera pasar San Valentín conmigo hablando de franquicias. Entonces lo vamos a empezar el martes 13 de febrero y luego ya después va a ser 6 días, 6 sesiones. Lunes, miércoles van a durar 1 hora y media cada una de estas 6 sesiones y aquí está estructurado como lo que vamos a ver en esos 6 días. Entonces el primer día, que es el 13 de febrero, es todo introducción, es toda introducción de los participantes, introducción de lo que vamos a ver y cómo escoger la mejor franquicia para ti en Estados Unidos y todo eso. Y luego ya cada vez vamos a ir profundizando en el FDD, estrategias del FDD, vamos a ver inversión, o sea, cosas ya más específicos, números más específicos, diferentes formatos de negocio, presupuestos.
costos administrativos de las visas, todo lo vamos a ver ya más específico que ahorita que todo está muy platicado. Y en el día 4 vamos a ver estrategias de crecimiento y territorios, cómo escoger un buen territorio, cómo crecer en una franquicia. Y el día 5 vamos a hablar sobre las ganancias de las franquicias, cuáles son buenas, cuáles son malas. Vamos a hacer las listas y cómo y por qué nos estamos basando en qué es malo y qué es bueno. Y en el 6 vamos a hablar sobre reubicación, inmigración y todo ese proceso de inicio a cero y todos se los vamos a visualizar. Así que si quieren hacer este curso, va a empezar el 13 de febrero, van a ser 6 sesiones, repito, y va a terminar el 28 de febrero, esa va a ser la sesión número 6. Normalmente van a durar 1 hora y media, 1 hora 15, pero están realmente interesados en iniciar este tipo de procesos. Este curso cubrimos todo lo que tienes que saber, literalmente todo lo que tienes que saber si quieres hacer una franquicia, si quieres emigrar a Estados Unidos, todas las implicaciones. Entonces, realmente hemos hecho el curso en el espíritu de que entiendan eso, y lo hemos hecho bastante accesible para todos ustedes. Si se inscriben esta semana, están a $90. Si ya se inscriben días antes, y si hay cupos, están en $150 el registro del curso. Y también, como creo que Abril habló un poco de eso, pero nada más estamos aceptando máximo 10 familias en este tipo de curso. Así que, y ya nos ha pasado que hemos tenido cupos limitados en ese tipo de eventos. Así que si estás buscando emigrar aquí en Estados Unidos, eh, sí, regístrate pronto. Si no, te podemos registrar ya para el próximo curso, pero normalmente nada más ofrecemos 4 o 5 cursos en vivo al año, ¿ok? Sí. Algo importante también es que genuinamente nosotros también lo recomendamos para aquellos que no están, porque ahí había leído un comentario de una tal de Ana que decía que no estaba segura de las franquicias. Recomendamos justamente que hagas el curso para entender si genuinamente las franquicias son para vos o no, porque la verdad es que las franquicias no son para todo el mundo. Entonces, la verdad es que es mucho más fácil, rápido y barato saberlo de esta manera que entrar en un proceso que te va a implicar meses de análisis. Y la última cuestión importante es que Camila Cordara, que forma parte de nuestro equipo, en el chat les dejó el link directo para el WhatsApp de Solorbe. Sol les va a brindar toda la información necesaria para la inscripción en el curso y para aquellos que ya busquen reservar su lugar, también con ella van a poder tramitar todo eso. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier consulta, saben que nos pueden escribir también por el WhatsApp de Sol, que justamente estamos para eso, para ayudarlos. Bien. Sí, y como quiera, también para cualquier persona que no quiera tomar el curso y quieren ya iniciar un proceso, también lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, es el link que les mandó Camila. Ahí pueden programar una reunión si ya quieren iniciar el proceso. Así que también dejamos esa puerta abierta para los que ya están un poquito más avanzados, ¿no? Vi que hay personas con preguntas más avanzadas que a lo mejor ya están más enfocados en empezar ya un proceso de adquisición de franquicia. Bien. Bien, Creo que pues no quedó ninguna duda. Sí. creo que ya es todo. Como quiera, cualquier duda o pregunta, ahí está el link. Pueden preguntarle a Sol cualquier cosa. Sol Orbes de nuestro equipo. Ella también conoce mucho el proceso, conoce mucho de franquicias y ella va a estar al pendiente de cualquier duda o pregunta que quieran o si quieren empezar el proceso o si no están seguros si quieren iniciar el proceso o el curso, pueden hablar con Sol y ella les puede dar la recomendación de que a lo mejor es lo mejor en la etapa en la que están ustedes actualmente. Así que pues les damos muchas gracias por su tiempo, todos los que se quedaron aquí con nosotros. Hubo muy buenas preguntas, nos encantaron. Muchísimas gracias por acompañarnos y ahí síganos en nuestras redes. Tenemos el canal de YouTube donde siempre estamos subiendo el miércoles de franquicias, donde hablamos de franquicias distintas cada semana. Así que hay mucho contenido muy bueno, muy interesante para ustedes que están buscando emigrar aquí a Estados Unidos este 2024.